Jeremías capítulo 42, y vamos a leer bastante palabra de Dios. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios, que se gocen. Jeremías capítulo 42, y vamos a estar leyendo una parte de lo que el profeta Jeremías ha escrito. Y el profeta Jeremías era un hombre que vivió 650 años antes de Cristo, como dato. Y mire, y dice la palabra de Dios, vamos a encontrar acá un poco el tema que les quiero compartir, que es la santificación. El tema de la santificación es muy largo, pero nosotros vamos a ir comiendo esta palabra para ir entendiendo qué significa en la práctica la santificación, porque la santificación puede sonar bastante interesante como subtítulo, como título, de repente hay un concepto bíblico, pero lo que más nos interesa de repente, juntamente con eso, es cómo lo llevamos a la práctica. Es como, por ejemplo, nosotros vemos en el YouTube y queremos preparar, como yo a mi esposa, ¿no? La otra vez quise prepararle de repente un lomo saltado, pero sonaba muy bien, pues no, el chef que usa un wok, que usa un corte especial para darle a la carne, o sea, no se corta por cortar, tiene que ir por el lado de la hebra de la carne y cosas así, ¿no? Y qué bien suena, y más cuando uno ve los colores de repente del tomate, y uno se da cuenta, qué apetitoso es, ¿no? Pero a ver, ponte a hacerlo, ¿no? A ver, vamos a hacerlo. Entonces, la santificación que nos enseña el Señor puede resultar fácilmente escuchable, pero a ver, vamos a ponerlo en práctica. Que eso es lo más interesante, porque dice la palabra de Dios que no son justos los oidores adelante de Dios, sino son los hacedores. Ahí está. Y acá dice, en Jeremías capítulo 42 dice, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Joadán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Acá yo les quiero dar una pequeña introducción. Miren, este era un momento que el pueblo de Israel estaba pasando prácticamente una escapatoria, como un destierro, porque había llegado el tiempo en el cual el profeta Jeremías había profetizado de que el rey Nabucodonosor iba a invadir Jerusalén y la iba a destruir. Y llegó ese tiempo. Y entonces había un remanente que estaba escapando de las manos del rey Nabucodonosor, porque le temían. Y el profeta Jeremías era amado todavía por el rey Nabucodonosor, a pesar que era israelita, no quiso sumar el rey, sino quiso cuidar al profeta Jeremías. Pero en este momento que estamos leyendo, son digamos, las cabezas, los líderes que estaban a cargo del pueblo y que vienen al profeta Jeremías diciendo, ¿no? Y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Desde aquí ya estamos dándonos cuenta cómo es este pueblo, su fe, porque era el pueblo de Israel, pero estaba diciendo a Jeremías, consulta a tu Dios. O sea, para ellos ya no era como tanto su Dios, o sea, ellos no se identificaban con Jehová. Pero sigamos en el versículo 4. Y el profeta Jeremías le dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabras. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello lo que Jehová tu Dios te enviara a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Amén. Mire, ¿qué es lo que está ocurriendo acá?
como hemos leído, los oficiales, el resto del pueblo que había quedado de la matanza que estaba haciendo el rey Nabucodonosor, estaban diciendo de que ellos van a obedecer la voz de Dios porque ellos estaban escapando. Y ellos querían la voz de Dios predicada a través del profeta Jeremías para ver qué es lo que tienen que hacer. Y sea bueno o sea malo, nosotros vamos a obedecer. Y hasta acá es muy cotidiano, ¿no? Que a veces nosotros hemos escuchado la palabra de Dios y escuchamos la palabra y muchas veces nos ha pasado de que no hemos hecho tal como hemos escuchado la palabra. Hemos hecho otra cosa. Hemos actuado, pensado, comportado de otra manera. Como justamente les decía, ¿no? Cuando nosotros vemos una receta y queremos hacerlo igual, al final no nos sale. ¿Y por qué no nos sale? Por la falta de práctica, por la falta de disposición también a hacerlo. ¿Y por qué no nos sale obedecer a Dios? Por la falta de practicarlo también. Porque uno, no es que uno sea muy obediente 100%, y no vamos a desobedecer. Pero la santificación es un proceso progresivo, como estamos viendo, el cual se construye a través de vaivenes, ¿no? O sea, un día puedes hacer el bien, al día siguiente de repente fallas. Pero eso no significa de que ya no eres santo, porque la palabra de Dios dice de que Cristo ya nos ha santificado con su sangre, y nosotros somos libres del pecado, pero no somos perfectos. Y acá nosotros vamos a continuar en el versículo 7, dice: y aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaba, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, el cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré, y no os destruiré, os plantaré, y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, el cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo: no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual veremos guerra, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso, oíd palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entraréis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allá en la tierra de Egipto, y el hambre que tendréis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entréis a Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto, y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá: no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. En el versículo 20 dice: ¿por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues sabed que de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Mire, qué tremendo la advertencia que da Dios
Porque acá esto se asemeja bastante a los evangelios cuando dice en Mateo 11, cuando está hablando de los dos caminos, el camino ancho, que es espacioso, que es cómodo, que mucha gente decide entrar por ahí, y el camino que es angosto, que lleva a la vida eterna, que es incómodo, que es difícil de pasar, pero lleva a la vida eterna. En cambio, el otro camino que es amplio, angosto, que hablaba el Señor Jesucristo, lleva a la muerte. Y acá está Jeremías predicándole la palabra de Dios a estos hombres que habían quedado, diciéndoles, si ustedes obedecen a la voz de Dios, si se quedan, no les va a pasar nada. El rey Nabucodonosor va a tener misericordia de ustedes. O sea, le estaba diciendo, miren, esa humareda que está ahí, porque Jerusalén había sido destruida, esos ejércitos que ven ahí, esos hombres armados, no le va, es lo mejor para ustedes. Entonces era algo como una puerta estrecha, algo incómodo para ellos, tomar esa decisión de quedarse ahí. Pero a la vez, Dios también le dice a través del profeta Jeremías, pero si ustedes escogen Egipto, que en este tiempo Egipto estaba todavía pacificada, estaba, digamos, en época de bonanza. O sea, Dios le estaba diciendo, si ustedes cogen lo bonito que ven, si ustedes cogen lo hermoso que parece Egipto, si ustedes regresan allá a lo que para sus ojos es algo que parece bueno, morirán. Lo que hambre a hambre, lo que espada a espada. O sea, les declara, les advierte lo que va a suceder cuando se dejan guiar por sus sentidos humanos y no se dejan guiar por la palabra de Jehová. Y acá, en el capítulo 43, hermanos, están gozando con la palabra leyéndola, ¿verdad? Entonces vamos a seguir leyendo entonces. Miren, capítulo 43. Vamos a ver qué decisión tomaron esta hermosa gente que estaba diciendo, quiero escuchar palabra de Dios. Esa gente que había quedado estaba diciendo, para bien o para mal, yo quiero escuchar la palabra de Dios. Estaban diciendo, a ver, mire, dice, aconteció, Jeremías 43:1, que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, Jonatán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías. O sea, las autoridades que en el capítulo 42 dijeron, que vinieron los oficiales, ahí están los oficiales, las autoridades, las cabezas, los padres. Mentira dices, santo Dios. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Elías, Baruch era un sacerdote de los buenos, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde habían sido echados para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia de Gedalías, hijo de Aicán, hijo de Safán, y al profeta Jeremías y a Baruch, hijo de Nerías. Y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tabnet. Miren, finalmente cómo es que se desenvuelve esta historia, que nosotros tenemos que recogerlas y llevarla a nuestra vida. Porque acá nos está poniendo el Señor una palabra donde está diciendo que había gente que decía, para bien y para mal, nosotros obedeceremos a la voz de Jehová. Y qué tremendo es cuando uno se emociona con la palabra de Dios, porque somos todavía gente emocional, vivimos todavía a través de los sentidos, a pesar de que todavía somos espirituales, conocemos un poco la palabra, todavía nos juega la emoción.
y más aún todavía, cuando todavía estamos recién abriendo la Biblia, aprendiendo del Señor, la emoción está efervescente. Y estos hombres no eran hombres espirituales, no eran hombres seguidores de la palabra de Dios, eran hombres seguidores de sus propias decisiones, porque cuando ellos dijeron, anda, vete a orar, y la respuesta de Dios, obedeceremos, ellos hace rato, yo me preguntaba, ¿por qué estos hombres respondieron a Jeremías así, de esa forma? ¿Por qué le dijeron a Jeremías, mentira hablas, Jehová no te ha mandado a decir eso? ¿Por qué? La respuesta que pude encontrar es que estos hombres ya habían decidido en su corazón irse a Egipto. Es que cuando, por ejemplo, cuando uno le dice a alguien, mira, no tomes esa decisión porque esa decisión es mala, no va a ser buena. Pero tú quieres hace rato, ya está en tu corazón, no, yo quiero ir por ese lado, o quiero escoger esto, o eso es lo que deseo ahora. Hace rato ya tú decidiste. Pero escuchar el consejo, dice la Biblia, que en la multitud de consejos está la sabiduría. Pero acá estos hombres ya habían tomado la determinación de irse a Egipto. Ellos no querían quedarse porque a pesar de que había recibido la palabra de Dios, a pesar de que Jeremías era el representante de la palabra del Señor, ellos dijeron, no, entramos a Egipto. Pero acá vemos que Dios había había advertido a ellos de que irse a Egipto era buscar la muerte. Ahora, ¿cuántos de nosotros que somos creyentes, para nosotros Egipto significa el mundo ya? Porque ¿se acuerdan cuando Dios sacó a través de Moisés al pueblo de Egipto, ¿no? ¿Qué significa Egipto para ellos? Esclavitud, ¿no? Estar sometidos, significaba no tener una relación con Dios. O sea, Egipto hoy en día, espiritualmente hablando, significa el mundo, el pasado. Y para Dios ya los había sacado a su pueblo de Egipto. Y ellos tenían que seguir la voz de Dios. Ya no pensar en Egipto, en el pasado. No tenían que volver allá. Y muchos cristianos, es un consejo, es una advertencia que Dios nos da, no volver al pasado, no volver al pecado, a someternos, a estar en esclavitud de nuestras debilidades. Y es por eso que a Dios no le agrada. Y es por eso que Dios da esta advertencia. ¿Y por qué quiere Dios que nosotros escuchemos esta palabra? Porque la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos. Cuanto más santificados estamos, vamos a estar más cerca de la voluntad de Dios. Amén. Ahora, santificarnos no significa ser perfectos, porque a veces nosotros podemos confundir, ¿no? Sobre todo aquellos que no conocen bien la palabra santificación, ¿no? Piensan que es la perfección, pero la Biblia dice que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Siempre va a haber pecado en nosotros, por más cristianos que seamos. Pero para eso está la santificación, para dejar de pecar, o sea, pecar menos, ya no pecar como antes. Entonces, eso es la santificación, no es la perfección. Y acá estos hombres no tenían una relación con Dios, no tenían ninguna comunión con Dios, por eso que ellos toman esa decisión contraria a lo que dice la palabra de Dios. Y finalmente, para no extender un poco más, finalmente, ¿saben lo que sucede? Que Dios llama a Nabucodonosor su siervo. Porque Nabucodonosor, la historia narra de que era un rey pagano, era un rey que no conocía a Jehová. Y se fue a destruir Jerusalén, no por la voluntad de Nabucodonosor, sino porque Dios había puesto en el corazón de este rey pagano destruir Jerusalén y con eso castigar a ese pueblo que se había olvidado de Dios. O sea, acá vemos la soberanía de Dios, que Dios puede usar aún personas que no son creyentes para su voluntad. En este caso, para una voluntad que le fue nefasta para el pueblo de Jerusalén. Pero vemos también de que cuando acá este remanente entra finalmente a Egipto, ¿qué sucede? ¿Qué creen ustedes? Nabucodonosor llega hasta Egipto.
Y tal como había profetizado Jeremías, destruyó todo ahí. Y todas esas personas que pensaron que les iba a ir bien, regresando al pasado, regresando de donde lo sacó Dios, que les iba a ir mejor. Y a veces yo he escuchado, ¿no?, hermanos que dicen, cuando estaba en el mundo me iba mejor, hermano. No tenía tantos problemas, tenía plata, tenía trabajo, hermano. Me iba bien, ¿no? Y eso cuando yo escuchaba hace unos años atrás, hasta que también me movía un poco el piso a mí, ¿no? Decir, uy, me van a decir de verdad, no, hermano, porque yo también estoy sin trabajo. Pero tenía que someterme a la palabra y no caer en eso, ¿no? Porque era una tentación y decir, no, hermano, tenemos que confiar en el Señor, ¿no? Y confiar en el Señor, a veces uno se tiene que decir eso, no cuando te va bien, ¿no? Porque cuando te va bien, a veces la tentación de ya no confiar en el Señor. Pero cuando te va mal, ahí es cuando viene la prueba de confiar en el Señor. Y acá estos hombres finalmente fueron destruidos, porque se cumplió la palabra del profeta Jeremías. ¿Y cuántos creen que la palabra de Dios se cumple? Amén. ¿Verdad que sí? ¿No? La palabra es viva y eficaz, y se cumple la palabra de Dios. Y acá vemos de que la santificación, Dios nos da, digamos, a conocer su palabra, porque trae beneficios. Nosotros podemos decir, hay beneficios al momento de santificarnos. Uno de esos beneficios que la Biblia nos habla acerca de lo que estamos leyendo, ¿qué es lo que pasó con el corazón de estos hombres? Que eran hombres orgullosos, que eran hombres que ellos, en sus fuerzas, sin contar con la ayuda de Dios, decidieron, finalmente, ¿no? Decidieron ir a Egipto. Y el orgullo es la mayor característica de que uno tiene enemistad con Dios y enemistad con sus semejantes. O sea, para no ahondar más en el tema del orgullo, que significa esto, lo básico que significa el orgullo para un creyente, para tenerlo en cuenta, es tener enemistad con Dios. Porque el orgullo no hace que ese corazón sea enseñable, no hace que ese corazón se rinda, se derrita ante Dios. Porque el orgullo no le permite cambiar. Entonces no se da cuenta que con eso está teniendo enemistad con Dios. Y hay mucha gente que vive así, como estos hombres, estos oficiales, estos hombres de guerra, que fueron a consultar a Jeremías diciendo, ¿no?, ora a tu Dios, y lo que traigas, la respuesta que traigas, obedeceremos. Pero su orgullo era más grande que su obediencia. Y acá estamos viendo de que hay personas que pueden vivir así, orgullosas, y pueden ir a la iglesia, y pueden estar de repente cantando alabanzas, pero nosotros ahora conocemos que la santificación trae frutos. Amén, lo van a ver. ¿Verdad que sí, no? Trae frutos. Y esos frutos se van a notar, porque vamos a ser obedientes, sometidos a la palabra de Dios. Aunque la palabra de Dios al comienzo no parezca agradable para nosotros, aunque la decisión de Dios no sea tan buena, ¿no? Por ejemplo, ¿y cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? A través de la palabra de Dios que leemos y a través del consejo también, ¿verdad? Cuando nosotros queremos tener un corazón enseñable, tenemos que escuchar, hermano o pastor, esto es lo que me está pasando, ¿qué puedo hacer? Te aconsejo esto, te aconsejo aquello, la palabra de Dios dice esto para ti, sigue este camino, sigue esta palabra, esta promesa de Dios, y uno tiene que decir, amén, lo voy a hacer, aunque no parezca interesante. Por ejemplo, cuando yo me enamoré de mi esposa, yo quería casarme al mes. Al mes ya me quería casar, pero mis líderes me decían, tienes que esperar el tiempo del Señor. Wow, y el tiempo del Señor suena más lejos, ¿no? Pero igual, tuve que esperar el tiempo del Señor. Tuve que, bueno, gracias a Dios no fueron 100 años, sino finalmente no era mi tiempo, era el tiempo del Señor. O sea, puede ser un mes, 3 meses, 6 meses. De repente lo que tú estás buscando, lo que estás queriendo,
tienes que esperar en el tiempo de Dios. No hacerlo en tu voluntad, en tu planificación o decisión, porque el hombre, dice el proverbio, dice, el hombre es el que presenta los planes a Dios y Dios es el que da la respuesta. Del hombre es hacer los planes y de Dios es dar la respuesta. Pero tenemos que tener un plan, tenemos que presentarle a Dios, mire, este es mi deseo en esta área, este es lo que yo deseo, Señor, en esta área, y Dios dará la respuesta. Amén. 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 Entonces, pero estos hombres, qué característica tan grande era su orgullo, que teniendo al profeta Jeremías, que ya había profetizado que va a pasar esto en Jerusalén, que va a venir el rey Nabucodonosor, que va a poner sus tiendas fuera de los muros de Jerusalén y que va a incendiar el templo, sucedió todo eso, pero aún así no creyeron. Y a veces somos obstinados y no creemos a la palabra de Dios para un cambio. Escuchamos la palabra de Dios, que Dios nos alimenta con su palabra, que nos dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto y no podemos amar a nuestro hermano a quien hemos visto? Entonces, eso la Biblia dice mentiroso. Entonces, esa palabra que no suene como una, digamos, como una ofensa, sino que golpee nuestra alma, ¿no? Que golpee ese hombre viejo, esa mujer antigua que todavía está presente. Porque muchas veces el pastor Otoniel nos habla la palabra de Dios y nos dice que todavía en nuestro ser, todavía hay una lucha entre el espíritu y la carne. El día que nos convertimos a Cristo, empezó una lucha, una contienda entre el espíritu y la carne. Porque el espíritu, que es el que recibe la palabra de Dios, está diciendo, no seas orgulloso a estos hombres, como estos hombres. Santifícate. Pero la carne tiene otra cosa, ¿no? La voluntad, o sea, el viejo hombre, no. La palabra de Dios dice, perdona, 70 veces 7. Pero no, yo no quiero perdonar. Al contrario, lo quiero escribir, lo quiero tener en mi lista. Entonces, hay una lucha, pero el que no es creyente, no hay ninguna lucha. Simplemente hace su voluntad. Simplemente no perdona. O perdona a los que le conviene, ¿no? Porque la palabra de Dios también dice, ¿no? ¿Cómo puedes amar a los que te aman? ¿Y qué de bueno hacen con eso, no? Si también los pecadores hacen lo mismo. Más bien tú ama a los que te ultrajan, dice, ¿no? Es cosa difícil. Pero es el objetivo de Dios. Es el pensamiento de Dios. O sea, no es tan fácil. Pero la Biblia dice de que los cielos sufren violencia. Y solamente los violentos arrebatan la promesa de Dios. Amén. Amén. Entonces, eso quiere decir que hay que ser arrebatado, hay que ser violento, mostrar valentía. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros ser creyentes. Por eso que le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Porque la valentía no es como una actitud que van a hacer de nosotros. Tenemos que esforzarnos para ser valientes, para hacer la palabra de Dios. Un beneficio que nos trae la palabra de Dios en el tema de la santificación es que podemos tener un corazón modificable, un corazón que puede cambiar. Porque el Señor Jesucristo decía, llevad mi yugo, que es ligera mi carga, y ser como yo, ¿no? Manso y humilde de corazón. ¡Wow! ¿Quién va a ser como el Señor, no? O sea, si nos sinceramos, ¿cuánto nos falta, no? ¿Cuánto nos falta? Y antes yo pensaba, cuando empezaba a ir a la iglesia, yo veía al pastor, ¿no? Que predicaba, yo el pastor decía que santo debe ser el pastor. Seguramente no debe tener ni un mal pensamiento. Debe ser amoroso en su casa, todo eso, ¿no? Eso es lo que de repente algunos se imaginan, ¿no? Cuando uno predica la palabra, ¿no? Piensa de que de repente, no, ese hombre ya no peca, ya no tiene un mal pensamiento. Pero la meta es ser manso y humilde de corazón. O sea, trabajar en eso. Y acá es una cualidad por excelencia de aquellas personas que desean aprender. ¿Qué cosa? Tener un corazón enseñable. Alguien que desea aprender, ya tiene el ingrediente,
como para tener un corazón enseñable, que quiere aprender, que quiere conocer, quiere ponerlo en práctica. No es que, no, yo no soy así, eso no es para mí, yo soy como soy, no, así no, así Dios no. Nosotros estamos en las manos del Señor ya. Y la Biblia dice que Él es el alfarero. ¿Y has visto un alfarero? ¿Cómo hace la vasija de barro? ¿No? Con sus manos, la moldea, ¿no? Le saca la pajilla que de repente hay ahí, o de repente una piedrilla, o de repente una basurita ahí. ¿Por qué? Porque quiere moldear esa vasija. ¿Amén? Amén. Y porque nosotros necesitamos ser moldeados. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Amén. Amén. Sí, ahí, amén. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Amén. Amén. Gloria a Dios. Todos necesitamos ser moldeados, ¿no? Desde el más grande hasta el más chico. Porque llevamos esta palabra, escuchamos, y ¿qué va a suceder mañana y pasado mañana? Cuando estemos ya de repente en el trabajo, en la familia, en los negocios, ¿qué va a suceder? ¿Seguiremos todavía en el corazón la palabra de Dios, la semilla que el Señor ha puesto? ¿O diremos como estos hombres, mentiras, dice el hermano Martín? Hombre, así no dice la palabra de Dios, ¿ah? La palabra de Dios no dice así. Mentiras hablan. En esa iglesia hablan mentiras. No, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si ahí todo lo que dicen no es verdad? Yo voy a hacer mi vida, yo voy a hacer mi verdad. Pero la palabra es dura a veces cuando nosotros nos comportamos así. Porque la palabra dice, necio, esta misma noche vino a pedir tu alma. ¿No? Esta noche vino a pedir tu alma. Y si no estamos como las doncellas preparadas, dice, ¿no? Con el aceite, o sea, con la presencia de Dios en nuestra vida, vamos a perder todo. Vamos a perder todo. Yo ahora puedo decir que confío, mi corazón está sano y sé que mis dos hermanos que ya no están en la presencia de Dios. Porque ellos escucharon la palabra de Dios. Y si ellos no hubieran escuchado la palabra de Dios, aún en sus últimos días de aliento, Dios también da la oportunidad para que se arrepientan. Y yo sé que ellos están gozándose con el Señor. Y tengo esa paz, esa seguridad. Entonces, porque la palabra de Dios no ha escaseado en mi familia. Entonces, es difícil hacerla, cuesta hacerla, pero no es nada imposible, porque tenemos al Dios de los imposibles. Nosotros podemos hacer lo que es posible. ¿Qué cosa? Escuchar la palabra, orar, leer una lectura bíblica. Eso lo podemos hacer, gloria a Dios. Porque tenemos sentido, lo podemos hacer. Pero no podemos hacer los milagros. Queremos en nuestra familia un milagro de parte de Dios. Una sanidad física, una sanidad espiritual, una sanidad del alma, una sanidad de un corazón que no está bien. Es imposible para nosotros. Con leer la Biblia no se va a hacer eso. Leer la Biblia, conocer la palabra de Dios, orar, es parte de lo que tenemos que hacer. Pero Dios va a ver nuestra súplica. Y el Dios de los imposibles lo hará. Él lo va a hacer. Y acá, porque nosotros podemos encontrar estos pasajes bíblicos que nos dicen cómo se comportaron estos hombres y cómo quisieron, cómo anhelaron regresar a Egipto, al pasado, es que Dios ya no quiere que nosotros volvamos a lo que éramos antes. Si antes nosotros nos gustaba de repente hablar a lisuras, maldecir a las personas, Dios ya no quiere que andemos así. Por el contrario, Dios quiere que nosotros bendigamos, estar bendiciendo a las personas. Si antes nosotros mentíamos, dice la Biblia, el que mentía ya no mienta más. Si antes nosotros nos gustaba la pachanga, tomar, la palabra de Dios dice que ya no, porque ahora ya nuestro cuerpo está comprado por la sangre de Cristo. Ya no podemos regresar al pasado. Amén. Amén. Yo le voy a contar de que no es fácil poder hacer la palabra de Dios, convertirla en realidad. Solamente a través de las prácticas, de los ejercicios,
que Dios te va a involucrar. Dios te va a poner en una situación como para que en ese momento salga lo que es realmente tu corazón. Salga realmente. Si hay obediencia o si todavía hay rebeldía, ¿no? Y si hay rebeldía, amén, hermano, también tienes que ir a la presencia. Señor, tengo un corazón rebelde, Señor. No quiere someterse, no quiere ser manso, Señor. No quiere ser humilde mi corazón. Aún mi corazón es imperfecto, ¿no? Y Dios va a trabajar en nuestro corazón. Dios va a hacer. Hay cosas que del mundo traemos a la iglesia, a la cristiandad, pero no nos damos cuenta que hasta que Dios nos confronta. A mí me gustaba bailar mucho. Y yo cuando me convertí, un año después de convertido, y yo sabía que no tenía que estar en fiestas, pero en el aniversario de la empresa donde estaba, el almuerzo se convirtió en una fiesta porque sacaron las sillas y bueno, vamos a hacer la fiesta. Y yo estaba ahí, según yo estaba santificado porque no tomaba, no bailaba y estaba ahí. Y no me daba cuenta que estaba mal. Hasta que alguien agarró mi mano y me dijo, vamos a bailar. Me sacó de un tirón. Y en ese momento recordé que estaba el domingo danzando y después en la fiesta ya no podía mover mis piernas. Y es cierto. Y dije, ¿qué pasa? Pues si a mí me gustaban los pasos, me gustaba hacer mis movimientos, ¿no? Pero estaba como un trompo. Y en ese momento me di cuenta, santo Dios, me fui al baño, me lavé la cara, me senté en una barra pensando en eso y era como si Dios me dijera, ¿qué estaba haciendo ahí? Hasta que el barman, un muchacho me dice, ¿qué te puedo servir? Me dice, no, nada. ¿Y qué puedes, no sé, tienes que tomar algo? Todo es gratis. Y yo le digo, no, no es lugar para decirte por qué no quiero tomar. Y si no es lugar, ¿por qué no me quieres decir esto? ¿Qué haces acá? Ahí está, me lo dijo. Me lo dijo. Era a las 3 de la tarde, porque el almuerzo había sido a la 1. Y a las 3 de la tarde me fui. Y me di cuenta de que es así como Dios nos enseña, a través de las circunstancias. Dios, a través de esta circunstancia adversa que estaba pasando el pueblo de Israel, quería mostrarle su voluntad, su buena voluntad. Dios también dice, el reino uso tendrá misericordia de ustedes. Qué difícil creer eso, ¿no? Después que ha quemado Jerusalén, después que ha incendiado, después de ver esa cara de esos ejércitos que estaban encima de esos caballos todos palosos, creerle a Dios es una cosa de valiente, es una cosa osada, hermano. Así nomás cualquiera no le cree a Dios. ¿Se acuerdan cuando Abraham también, para terminar, Abraham, Lot, le dice, ya no vamos a estar juntos, porque tú has crecido, tienes tus obreros, tus empleados, tienes tu ganado, y yo también. Escoge dónde te quieres ir. Y Lot, ¿qué fue lo que hizo? Sus ojos vieron lo bonito, ¿no? La pradera, el verdor del paisaje. De repente vio un arco iris y dijo, acá está la voluntad de Dios, gloria a Dios, habrá dicho, ¿no? Yo escojo esto, tío Abraham. Y Abraham habrá visto también, ¿no? ¡Wow! No, y acá, arena, desierto, horrible, todo feo. Y Abraham dijo, amén, Dios te bendiga. Y se fue Abraham. Pero Abraham escogió lo mejor. Porque dice la palabra de Dios que Abraham fue riquísimo, un hombre rico, por confiar en Dios. Por eso es que Él es el Padre de la fe. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, hermano, esta iglesia va a crecer. No solamente en conocimiento, sino en servir, porque Dios nos ha llamado a servir. Dios nos ha llamado a que podamos servir. Y Dios quiere coger acá personas que quieran bendecir a otras personas, hablarle a otras personas, ser sus líderes. Antes, para finalizar, cuando Dios te muestra eso, yo le decía a un hermano, cuando tú te metes en los negocios del Señor, Dios se mete en tus negocios y Él hace por ti. Porque Jesús a los 12 años, cuando sus padres lo estaban buscando desesperadamente, ¿no?
Y lo encontraron y le dijeron, hijo, ¿por qué nos haces esto? ¿Dónde has estado? Mira que tu padre te hemos estado buscando. Y Jesús, ¿qué le responde? Le dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre es donde tengo que estar? ¿Cuántos papás no quisieran tener un hijo así, no? De 12 años, que le diga así, que lo estén buscando por todos lados. Y digo, papá, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre tengo que estar? Están predicando, están leyendo la palabra, aconsejando. De 12 añitos. ¿Cuántos padres no quisieran tener un hijito así? ¿Verdad que sí, no? Pero yo chapé esa promesa, esa palabra de Dios, y hoy por hoy, yo digo, yo me meto en los negocios del Señor. Y no solamente en predicar, sino con todo lo que me ha dado el Señor. Con todo. Porque yo sé que Él se va a meter en mi negocio. Y lo ha hecho. Y lo está haciendo. Entonces, si el Señor me puede bendecir con algo, yo siempre estoy mirando, esto va a ser para la obra. Para la obra. Y Dios ya me cambió el panorama. Porque yo, algunos que me conocen, la verdad que a mí me gustan mucho los negocios. Pero ahora me gustan más los negocios del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo sé que el Señor se va a meter en mis negocios. Y todo lo que el hombre de Dios edificare, nunca se va a perder. Porque Dios lo guarda, Dios lo protege. Porque Él es el cerco. Y Dios nos quiere llevar a que nosotros pongamos en práctica la santificación. ¿Cómo? Con la voluntad de Dios, que la estamos escuchando y la tenemos que poner en práctica. Amén. Amén. Cuando nosotros tengamos que tomar una decisión, que esa decisión no sea motivada por nuestras emociones, sino por la voluntad de Dios. Aunque no parezca buena ante nuestros ojos, es la mejor decisión. Es la mejor decisión. Porque si no tomamos nuestra propia decisión, finalmente va a ser mala si no le consultamos a Dios. Porque Dios va a saber que no hay amistad con Él. Amén. Porque Dios va a ver orgullo en nosotros. Pero si le consultamos a Dios y Dios nos responde, entonces vamos a hacer la voluntad y va a salir mucho mejor esa decisión, va a tener un mejor resultado. Y no va a suceder lo que le sucedió a estos hombres. Nos ponemos en pie.